Reporte 100. Nos acompaña la magistrada del Tribunal Colegiado de Apelación del Quinto Circuito, Alba Lorenia Galaviz Ramírez. Alba, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida. Buenos días, muy bien, gracias Juan Carlos. Bueno, bien, pero debido a los sucesos que todos tuvimos oportunidad de presenciar, desde luego que estamos inquietos y esperando ver cuáles son las siguientes acciones. Sí, ¿qué sigue para ustedes? Ya se aprobó la reforma judicial en el Senado, falta el trámite de los congresos estatales, falta la publicación, pero pues ya marca que para junio del próximo año la mitad de magistrados, jueces, la totalidad de los ministros serán votados con B grande y votados con B chica. Bueno, eso está por verse. Estamos todavía en análisis de cuáles son las siguientes acciones. Como recordarás, cuando la decisión por parte tanto del personal como de personas titulares de considerar realizar acciones como las que toda la sociedad ha presenciado de paro en nuestras labores, que quiero comentar sobre eso, que no fue detener la actividad jurisdiccional, seguimos trabajando, todo el tiempo hemos seguido trabajando en casos urgentes. Sin embargo, nos vimos obligados a salir a las calles a tratar de socializar las implicaciones de una reforma de este calado. En este caso, como bien lo señalas, el proceso legislativo sigue en curso, está por culminar. Desde luego que existen acciones legales tanto en sede nacional como internacional que pudieran dar continuidad a la defensa que hemos tenido nosotros que emprender en función de la independencia como pilar del Estado mexicano, como pilar del Estado de Derecho en un sistema democrático. Entonces, aún se están evaluando esas acciones que nosotros emprenderemos, y desde luego también con una noción de realidad en función de que cuando el Estado de Derecho no salvaguarda el cumplimiento de las acciones jurídicas, como lo estuvimos presenciando ayer, y acciones de facto rebasan estas posibilidades legales de seguir los cauces, pues entonces también desde luego estamos evaluando tanto a nivel colectivo como gremio, como personal, cada uno cuáles serán las acciones que realizaremos, pero eso será en su caso. Ahorita, en principio, el proceso legislativo sigue en curso, como bien lo señalas, y atendiendo a esta noción de realidad, desde luego que sabemos hacia dónde va ese proceso legislativo, y entonces en función de ello es que estaremos nosotros emprendiendo acciones. La oposición no tiene los votos suficientes para presentar una acción de inconstitucionalidad ante la reforma constitucional que se aprobó en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, pero hay recursos legales que pudieran utilizar ustedes para combatir lo que se aprobó. Sí, y eso es lo que estamos evaluando. ¿Ante el mismo Poder Judicial? Sí, y no solamente son accesibles para personas titulares, sino para los ciudadanos. La garantía de independencia judicial no es una garantía que va dirigida a quienes ostentan los cargos de titularidad, sino a la ciudadanía. Y aunque se ha establecido la imposibilidad de revisiones a reformas constitucionales por parte del poder constituido, por parte del constituyente permanente, sin embargo, cuando ese proceso legislativo está precedido de vicios en el procedimiento, y aquí yo dejaría a la opinión pública, frente a lo que vimos el día de ayer, si este procedimiento legislativo ha cumplido con los requisitos constitucionales que marcan para la creación de reformas constitucionales. ¿Qué vicios es lo que usted encuentra, Alba Lorenia, en este proceso de aprobación de la reforma judicial? Bueno, en principio, recordarás cuando se hizo la discusión por la Cámara de Diputados, y en principio
la anterior legislatura en esa Cámara es la que hizo revisión y dictamen de lo que constituía la reforma, lo cual pasó a la Cámara de Diputados, que protestó el cargo recientemente. Entonces, por ahí tendría que analizarse esta situación. Por otra parte, cuando las personas legisladoras emiten su opinión y su voto en función de una reforma, como cualquier acto que realizan, cualquier persona tiene que estar ajeno a vicios en la voluntad. No tendría que haber ningún tipo de coacción en la emisión de sus determinaciones, y aquí me parece que queda muy comprometida esa situación respecto específicamente de dos legisladores, quienes frente a toda la ciudadanía pues hemos visto actos que comprometen esa voluntad. Sí. Incluso uno de ellos ni siquiera pudo expresarla. Entonces, eso al margen de algunas otras situaciones que hemos venido advirtiendo y que, como te lo señalaba Juan Carlos, bueno, todavía estamos en análisis de esto. El proceso legislativo aún no ha culminado, entonces estamos en ese análisis. Sí, Barreda es el senador del Movimiento Ciudadano que no se presentó, que justificó que hubo una situación en la que detuvieron a su papá y a otra persona que se tuvo que quedar en el estado de Campeche y no fue a votar. Queda la duda de si fue una detención acordada, o si fue una detención efectivamente hecha por el gobierno de Campeche o por alguna autoridad. Y Yunes, el senador de Veracruz, que hace unos días había dicho que iba en contra y pues ayer votó a favor. Así es, así es. Hay otros caminos que nosotros estamos explorando. Ahorita no quiero adelantarme mucho sobre eso porque es una situación que estamos evaluando, y desde luego que hemos sido muy cuidadosos en el seguimiento del análisis de este proceso de reforma constitucional que, como lo señalamos, aún está en curso. Sí, hay instancias internacionales, magistrada Alba Lorena Garaviz. Así es, incluso ya se han emprendido acciones legales tanto en sede regional, es decir, aquí mismo en la región, Comisión Interamericana y Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también ante la propia Organización de las Naciones Unidas, en donde incluso acudió una comisión de personas juzgadoras a solicitar medidas cautelares en función de lo que vemos que redunda en en dejar comprometido o, en su caso, nulificar uno de los pilares democráticos, que es la independencia judicial. Y como lo señalo, este derecho no atañe a las personas que juzgamos, sino va en función de la ciudadanía. La ciudadanía tiene derecho a que los órganos jurisdiccionales les resuelvan de manera independiente. Y aquí en este punto también hago este señalamiento, porque eso hemos tenido en tratar nosotros y tomar medidas como salir a las calles, tratar de socializar las implicaciones que tiene una reforma constitucional en este sentido. Y aquí vemos que va dirigidos, centrados los esfuerzos de esta reforma en uno de los organismos que intervienen en el andamiaje de la justicia, de la impartición de justicia, que es el Poder Judicial de la Federación. Y el Poder Judicial de la Federación conoce preponderantemente, dentro de sus competencias, de actos de autoridad cuando se reclaman a través del juicio de amparo. Y entonces es ahí donde se advierte lo riesgoso de la falta de independencia judicial de quienes juzgan esos casos, que tendrían que estar ajenos a los vaivenes políticos, y en su caso, si el ciudadano o la ciudadana lo que reclama es un acto de autoridad traducido a través, por ejemplo, de una ley que viole derechos fundamentales, que viole sus derechos humanos, a través de un acto de una autoridad administrativa, del cobro de una multa, de la clausura de un negocio, puede haber
cristalizado su acceso a la justicia sin que esto tenga que estar directamente relacionado con la política pública del Estado, sino únicamente con el análisis de los derechos fundamentales en juego. Y esto es lo riesgoso de una reforma de este calado, que además también quiero señalar que en las experiencias recientes que hemos tenido, por ejemplo, en la implementación de la reforma en materia penal relativa a los juicios acusatorios, tardamos 8 años en transitar en el cambio de un paradigma, de un modelo, en una sola materia, y aún así ese cambio todavía está en ciernes, todavía estamos emitiendo criterios en función de este cambio de paradigma. En materia laboral, cuando hicimos el tránsito de juntas a tribunales propiamente pertenecientes al Poder Judicial de la Federación, también hubo un periodo de tránsito. En esta reforma, de manera abrupta, se pretende el cambio completo del andamiaje jurisdiccional por lo que corresponde al Poder Judicial de la Federación, en donde una primera parte, como lo señalabas al principio, será relevada de sus cargos mediante un nuevo método de selección que no da posibilidad de periodo de prueba con el riesgo consecuente para la ciudadanía. La justicia no tiene ese periodo de prueba, los casos son sensibles, los casos de los que conocemos son sumamente sensibles y entonces no permiten que ese periodo o esa curva de aprendizaje sea a costa de las personas que solicitan este servicio de impartición. ¿Cuántos años calcula usted, Alba Lorenia Galaviz Ramírez, si se confirma, si se confirma la reforma judicial, la reforma constitucional pasa por los congresos, es publicada, los recursos que ustedes promuevan no prosperen y bueno, queda firme esto y empieza ya la sustitución de magistrados, jueces y ministros, la mitad el próximo año y en 2027 la otra mitad? ¿Cuántos años calcula usted que tardará este modelo de impartición de justicia en demostrar si sirvió o no sirvió? Es que creo que, Juan Carlos, en este punto esa es precisamente una de las preocupaciones e inquietudes que hemos tenido. Este diseño o este modelo se hizo sin sustento, sin un análisis que pudiera afianzar los costos que podría traer o costo-beneficio que pudiera traer a la ciudadanía el cambio de implementación abrupta de un modelo hacia otro. A mí me parece que sería aventurado y es incalculable el precisar un número de años, pero ahorita señalábamos que para la implementación de una reforma en una sola materia tardamos 8 años en transitar, en tratar de transitar de manera paulatina y segura, no con costo a las personas justiciables. En este caso el cambio de modelo es total. Aquí también recordarle a la ciudadanía, a veces nos sentimos muy ajenos a esta función jurisdiccional y de las principales críticas que hemos escuchado en función de las medidas que nos llevaron a nosotros a salir a las calles a tratar de socializar las implicaciones de esta reforma, es que al parecer o la ciudadanía no siente cercano la falta de parcial de nuestros servicios, porque mucha parte de la ciudadanía no ha tenido contacto directo con algún litigio que se lleva a un órgano jurisdiccional. Sin embargo, también es importante enfatizar a la ciudadanía que muchos de los derechos de los que gozamos todas las personas en nuestro país han sido a golpes de unos cuantos casos que han detenido disposiciones legales que resultaban contrarias a derechos fundamentales. Por eso no ha sido necesario que toda la ciudadanía se agolpe promoviendo juicios, porque han sido unos cuantos casos
que denotaban la arbitrariedad y violación de derechos humanos, los que han detenido que esa violación permee en el resto de la sociedad. Sí. Aquí, pues será en contrario, y entonces tendremos que ir analizando y viendo, y desafortunadamente me parece que los costos los empezaremos a resentir, no ahora que hemos estado activos, porque estamos activos realizando nuestras actividades jurisdiccionales con independencia. En algunos casos esos actos, aunque se reclaman como arbitrarios, no lo son, en otros sí, y hemos continuado trabajando en esa línea, resolviendo bajo la premisa del derecho humano que está en juego y nada más. En cambio, el asumir estos riesgos, el asumir estos costos de improvisación en un modelo del que no se tiene precedente en ninguna parte del mundo, desafortunadamente nos llevará a nosotros advertir cuánto tiempo tendremos para que veamos plasmado efectivamente, cuando haya necesidad de acudir a un juicio por la clausura de un negocio, por ejemplo, cuando alguna actividad profesional sea de interés para una política pública, cuando, por ejemplo, tenemos muchos casos de personas vulnerables que son las que acuden mayormente a nuestros servicios, y que por eso es que no son de gran interés para la opinión pública, y por eso es que aparentemente nuestro trabajo pasa desapercibido. Sin embargo, el orden social del que gozamos, o la posibilidad de libertades y acceso a nuestros derechos, pues se debe a que esos casos han permitido que esas actuaciones arbitrarias se sigan sucediendo, y por lo tanto no permeen en el resto de la ciudadanía. Pues estaremos pendientes, magistrada Alba Lorena Galaviz Ramírez, de las acciones que implementen jueces, magistrados, personal del Poder Judicial con respecto a esta aprobación de la reforma judicial en el Senado. Muchas gracias, estamos en contacto. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Reporte 100.